Hay muchas críticas a Iván Moreira respecto a lo que dijo en relación a la fiscal Jimena Chong. Jimena Chong, que a través del fiscal nacional ha denunciado que fue amenazada, y hay todo un hecho bien confuso respecto a si estaba siendo o no merodeada por carabineros. Vamos a conversar de eso a la vuelta de una breve pausa. Polémicas, pero ¿qué es lo que piensas tú, Guillermo? Bueno, primero, buenos días, Montse. Buenos días. Buenos días, Marco. Mira, varias cosas. Lo primero, aquí nadie tiene derecho a amenazar a otra persona, nadie tiene derecho a intimidar a otra persona, y si es que efectivamente la fiscal Chong está recibiendo algún tipo de presión, amenaza, persecución, hostigamiento, eso no es aceptable. Eso no es aceptable ni respecto de ella, ni respecto de nadie, de ningún fiscal, de ningún juez, de ningún político y de ninguna persona común y corriente. Y por lo tanto, que hoy día ya esté con protección, con una persona a la PDI fija, me parece que es lo que corresponde en estos casos. Ahora, uno tiene que tratar de ir un poco al fondo de por qué se ha generado tanta polémica respecto de la fiscal Chong. Y yo creo que el Ministerio Público tiene que hacer un mejor esfuerzo por transmitir imparcialidad. Todas las personas, los políticos, los jueces, los animadores de televisión, tienen opiniones políticas. Y eso es súper legítimo. Uno no pide que aquí hayan personas que sean asépticas políticamente, que sean una especie de gente sin opinión. Eso es ridículo y yo nunca he pensado así. Pero hay ciertos cargos en que es importante mostrar prudencia a la hora de manifestar las ideas políticas. Y creo que en el Ministerio Público, históricamente, ha ocurrido mucho que hay fiscales que son públicamente muy claros en sus posturas políticas. Y yo no sé si eso está bien. No creo que sea bueno respecto ni de los fiscales ni de los jueces, porque finalmente se genera la sensación de que la fiscalía o la justicia tienen color político. Y no es así. Porque hay fiscales que son de derecha, hay fiscales que son de izquierda, hay fiscales que les gusta más la política, fiscales que les gusta menos. Eso es legítimo y ocurre en todas partes del mundo. Pero debería haber un poquito más de prudencia. Yo creo que lo que ha ocurrido en este caso sirve para hacer este llamado. Pero para decirlo directamente, porque hoy día han surgido, usted estaba leyendo una carta en el Mercurio, lo que dijo Iván Moreira el día de ayer. Hoy día hay personas que consideran que los fiscales están muy politizados. No todos, pero que el Ministerio Público, su fiscal general, Jorge Abot, está politizado, que están opinando mucho de la contingencia, que están de alguna manera con eso perdiendo su función de objetividad y cayendo en la subjetividad política. Eso es muy grave cuando eso pasa con la justicia. ¿Usted tiene la misma sensación o no de que hoy día la fiscalía y la labor de los fiscales en algunos casos está demasiado politizada? A ver, yo no me atrevería a decir que la fiscalía está politizada, pero sí creo que hay fiscales particulares que han sido imprudentes en sus redes sociales o a la hora de emitir opiniones políticas. Entonces yo no quisiera generalizar porque ¿qué ganamos en el fondo destruyendo a las instituciones? Yo soy lo menos que hay de eso. Entonces no voy a decir aquí que el Ministerio Público está politizado, que hay que refundarlo, no. Creo que hay fiscales que han sido imprudentes. Y la fiscal Chong, para ser bien directo, borró todo lo que ella había puesto en redes sociales. O sea, yo supongo que con ese gesto ella misma reconoce que había sido imprudente. Y creo que por lo menos eso marca quizás un antes y un después respecto de cómo algunos fiscales se van a conducir en público respecto de sus opiniones. Insisto, opiniones legítimas, pero hay que entender que no todo el mundo está igualmente habilitado para dar sus opiniones políticas. De hecho, hay normas en nuestra Constitución y en la ley respecto, por ejemplo, de los jueces en esta materia. ¿Qué opina Marco Enrique Dominami respecto, en concreto, a la fiscal Jimena Chong? ¿Está quizás teñida la fiscal de alguna ideología o preferencia política que podrían hacer dudar a algunos de su objetividad? Buenos días, Montserrat, gracias por la invitación. Yo comparto, creo que yo quiero más fiscales en Chile. No puede haber amedrentamiento a un fiscal. Sí creo que esta fiscal tiene sesgo político. Creo que, más aún,
Ella sabe de amedrentamiento, puesto que a mí me mandó a la PDI, a la casa de mi madre de 77 años, fuera de plazo de investigación, pusimos una cautela de garantía. Ella sí sabe de eso porque lo hizo. A mí me parece que bien evidente, Montserrat, para que no nos ahoguemos en un vaso de agua, ese carabinero que representa una institución hoy día deslegitimada, no fue arrestado. No hubo nada finalmente, por tanto me parece que el episodio es confuso. Creo que ella sabe de eso porque lo hizo conmigo y me parece que ella tiene un sesgo. Ya lo he dicho, usted sabe que yo con ella tengo, y por suerte después de que la empujé a que eso ocurriera, la tuve que presionar, va a haber un juicio, por lo que ella misma terminó corrigiendo y reconociendo que había cometido un error, puesto que el famoso avión no era delito. Entonces me tengo que abstener de opinar mucho porque con ella tengo un juicio. Pero es que, Marco, si tuviera sesgo político... Sí, si tuviera sesgo político... Sí, claro. Pero es que estamos hablando que ella tendría... Ella sobreselló a Evelyn Matei y no quiso, ni siquiera citó ni investigó a Michelle Bachelet por la campaña del 2013. No, yo creo que tiene un sesgo político y lo he dicho públicamente. Ella incluso tuiteó en contra mía y fue amonestada públicamente por el fiscal nacional, que le hizo ver que no debían usar las redes de esa manera. Una fiscal que investiga a otro y que corregir a Guillermo. Alguien dijo, ellos tienen una función o no, tienen deber de objetividad. En la Constitución y en las leyes los fiscales tienen deber de objetividad. Creo que ella no es objetiva, lo he dicho públicamente. He pagado con mucho dolor 6 años sin tener un juicio justo por algo que finalmente nunca fue delito, como lo he planteado 100 veces. Pero bueno, es otro tema y debo ser Marco, hay una cosa que juicio. Pero hay una cosa que no se entiende, que si tuviera sesgo político de izquierda, se habría portado contigo de otra manera en su comportamiento como jueza. Entonces, en ese sentido, no, porque... No pues, Montserrat, no, perdón que le interrumpa, no. Yo fui justamente, usted me considera el candidato a la ruptura del antisistema. Usted dice que ella, yo creo que tiene... su sesgo político del establishment de la nueva mayoría, claro, podríamos decir. No solo eso, yo creo que ella tiene un sesgo con los que fuimos antisistema. ¿Cómo se explica? Este es otro tema, Montserrat. La gente del matinal merece que hablemos del subsidio a la electricidad que quiero proponer. Yo creo que ese tema merece... Pero si usted me lleva... Este tema merece, porque hay N cuestionamiento y N duda respecto a la Fiscalía. ¿Cuál era el sesgo para usted? Pero vean los datos. ¿Cuál era el sesgo de la fiscal Jimena Chong? Los hechos. Para rendiciones electorales de Michelle Bachelet por más de 300 millones de pesos con facturas que son discutibles, ella lo declaró prescrito. Está en el canal suyo, CNN. Está prescrito porque Michelle Bachelet no debe ser investigada porque es 2013. Yo, en cambio, por el 2013, el mismo año, voy a ir a juicio. En el caso del avión, Evelyn Matei, que nunca quería aclarar, usó un avión, no lo declaró. Su hermano era administrador electoral. La fiscal Chong corrió a sobreseer en 2 semanas a Evelyn Matei. Fíjese, para Matei y para Bachelet, un criterio. Para mí, otro criterio. ¿Por qué está prescrito una posible investigación electoral del 2013 si es el mismo año? Entonces fíjese que después de 5 años en que en este mismo canal, legítimamente, a mi juicio equivocado, pero legítimo, hicieron reportajes extensos sobre el famoso avión, ahora voy el 3 de diciembre a un juicio por boletas de servicio electoral por 200.000 pesos, Montserrat Álvarez. El único candidato presidencial de la historia, después de que el Servicio Electoral reconoció mis cuentas, después de que además la ley dice, que me corrija Guillermo Ramírez, la ley dice que los administradores electorales son los responsables penales de las campañas. Voy yo, el único candidato presidencial de la historia de Chile. No va Piñera, no va Frey, no va Matei, no va Parisi, no va Bachelet, voy yo. El único. Pero yo creo que ella tiene un sesgo a favor, evidentemente, de una cierta lógica del sistema, de evitar enfrentar, y creo que eso es bien objetivo y demostrable, pero mire, de nuevo. Ya, vamos a ir a la pausa, tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, vamos a hablar de Carabineros, vamos a hablar justamente de lo que estamos hablando, de la objetividad de la Fiscalía. Vamos a hablar entonces también de Iván Moreira, que minimizó las amenazas contra la fiscal Chong, dijo de alguna manera que esto eran gajes del oficio. 11:18, estamos con Iván Moreira también de la UDI, que hemos hablado de lo que usted dijo, Iván Moreira, pero sería bueno que usted mismo se refiriera. A ver, mucha polémica han causado las palabras que en el día de ayer usted señaló respecto a las amenazas que habría recibido la fiscal Jimena Chong. Usted dijo que no vengamos a hacernos las víctimas. Siempre ha sido así. Vean Twitter y no solamente estas amenazas es a fiscales.
El Ministerio Público es una institución que debiera tener la mayor respetabilidad, pero según su postura vemos una gran cantidad de fiscales totalmente politizados. Ese era el tema que estábamos hablando en el bloque anterior. ¿Usted cree que no son graves las amenazas, si es que las hay, a la fiscal Jimena Chong? Mire, nosotros lo que yo quiero decir, pero obviamente si uno le escucha la entrevista que yo di a un canal amigo, se va a dar cuenta claramente de lo que yo dije. Obviamente uno cuando tiene que hacerse cargo de las expresiones que uno dice, pero en lo concreto, basta ver la entrevista completa, lo concreto es que yo por supuesto que condeno las amenazas a cualquier persona, y sobre todo en democracia. Lo que pasa es que yo estoy tan acostumbrado a recibirlas que ya a mí en la práctica me refalan esto de las amenazas. ¿Cuántas amenazas he recibido en momentos muy difíciles en la historia de nuestro país? Yo en lo personal. Pero efectivamente una persona no tiene por qué recibir amenazas de nadie, que además las mismas amenazas son un delito. Pero curiosamente en Chile la izquierda y nadie ha querido legislar con algo que yo he querido legislar, que es con el Twitter. Porque en el Twitter se esconden, amenazan, etcétera. Yo no aplaudo lo que le pasó a la señora Chong, y tampoco estoy de acuerdo con eso. Pero yo le enfrento a ella. Pero usted está diciendo que en el fondo esto es tan habitual que no debiera darle importancia, que no debiera hacer de esto un tema. No digo eso. Lo que yo estoy diciendo es que cuando uno hace política en sus cargos, tiene que hacerse cargo y se expone a este tipo de situaciones. Si usted le viera el Twitter y las expresiones políticas en el Instagram de ella, se va a dar cuenta que es una persona que constantemente recibe críticas y amenazas de todo tipo. Puede ser que en esta oportunidad la amenaza haya ido un poco más allá, pero mi punto va mucho más allá. ¿Cuál es el contexto que yo quiero darle a esto? Que hoy día tenemos un ministerio público politizado. Efectivamente no son todos los fiscales, pero hay fiscales que son importantes, que hacen política, usan el lenguaje político en las causas que deberán ser netamente judiciales, y a mí lo que me molesta es el doble estándar del fiscal nacional. ¿Usted escuchó la audiencia de formalización a la fiscal Jimena Chong el domingo? Y parte de lo que ella sostuvo. Yo no estoy cuestionando las pruebas que pueda tener la fiscalía frente a este joven. Lo que sí que me llama la atención es que el fiscal nacional y la asociación de fiscales salgan en público defendiéndola, que me parece bien que defiendan a su gente, pero ¿por qué yo digo que hay un doble estándar? ¿Qué pasa con los fiscales de la Araucanía? ¿Sabía usted que los fiscales de la Araucanía son constantemente amenazados de muerte? No por carta, sino que con mayor fuerza, y yo no he visto nunca al fiscal y a las asociaciones de fiscales defendiendo a esos fiscales abandonados en la Araucanía, donde se trata de defender el Estado de Derecho. Otro ejemplo más. ¿Por qué digo que este tema es un tema político? Porque resulta que hace un año, fíjese, dos carabineras a las cuales los violentistas del sector donde se desarrolló la violencia con motivo de los actos de violencia en noviembre pasado, en octubre pasado, dos carabineras que recibieron bombas Molotov que quemaron sus rostros. Hasta el día de hoy la Fiscalía no los llama a declarar. Entonces aquí hay un doble estándar. Yo lo único que quiero es justicia para todos. Justicia para ese joven que se cayó o lo tiraron al río, pero justicia también para el carabinero que es agredido. Y si hoy día hay alguien que está resguardando el Estado de Derecho, son los carabineros. Por eso yo he defendido a la institución, porque el tema de la policía se transformó en un tema político. Fíjese que hoy día hay un verdadero chantaje en que si se va el general director, aprobarían el
el presupuesto de Carabineros. Así es. Vamos con el tema Carabineros entonces, Gael. ¿Qué le responde a Iván Moreira respecto a lo que dice tanto de la fiscal como de Carabineros? Es que yo creo que, bueno, buen día, Monserrat. Hola, buenos días. Que no puede tirar la piedra y después esconder la mano. O sea, si uno señaló en sus dichos que cuando la fiscal hace política como fiscal es sin llorar, y que le parecía normal que fuera amenazada, no puede ahora simplemente tratar de darle una interpretación distinta a lo que dijo, porque lo que dijo fue bien explícito. A mí me preocupa la separación de poderes, que son mínimos democráticos. En la democracia hay dos temas fundamentales: la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos. ¿Qué estaba haciendo la fiscal Chong? Investigando a un funcionario de Carabineros que estaba siendo procesado producto de una acusación de homicidio frustrado de un joven que fue arrojado en el puente Mapocho. Entonces, esa es la gravedad del caso. Entonces, yo me pregunto, para el senador Moreira, ¿hacer política es investigar a los carabineros? ¿Son intocables los carabineros? ¿No se les puede investigar? ¿No se les puede tocar? Senador Moreira, o sea, yo creo que acá simplemente hay que dejar que la Fiscalía haga su trabajo. Yo le quiero recordar además en el contexto en el que estamos, o sea, luego de una crisis política, social, de movilizaciones, en donde hubo una grave y generalizada atropello a los derechos humanos constatados por organismos internacionales. Pero, dentro de ello, solamente quiero decir un dato, pero... Una sola cosa, pero tú, para lo de ¿tú estás de acuerdo que una fiscal tiene derecho a dar ciertas opiniones políticas a través de redes sociales, por ejemplo? Porque es el caso de la fiscal Chong, donde fueron polémicas hace un tiempo atrás, unos likes que puso en uno incluso que después le pidió disculpas, pero que en el fondo, a través de redes sociales, es claramente, hay muchas veces que sus opiniones o escritos pueden interpretarse políticamente. ¿Crees que quizás mejor para la justa separación de los poderes que los fiscales debieran abstenerse por completo de opinar de contingencia? O sea, yo creo que cada persona puede tener una opinión política y creo que también hay que respetar eso, independiente de que sea fiscal o tenga otro cargo. Yo creo que lo importante es que en el cumplimiento de sus funciones como fiscal se resguarde que no está cumpliendo una función de activista político, sino que más bien una función que le corresponde a su investidura, que en este caso es la de fiscal. Pero yo solamente quería decir un dato porque me parece importante respecto a la justificación que da el senador Moreira en cuanto a la investigación de los carabineros, ¿cierto? Está diciendo como que la fiscal se dedica más bien a investigar a carabineros, pero no a otros tipos de delitos. Y yo le quiero decir que el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señaló que le llamaba la atención y le preocupaba que en términos de las denuncias había un alto número de denuncias, pero pocas formalizaciones respecto a la violación de derechos humanos en el contexto de las movilizaciones. Entonces hay que hacerse cargo de eso, senador. No simplemente puede llegar y lanzar acusaciones y después retirar la palabra. ¿Le puedo decir una cosita muy corta? Quiero decirle, muy breve y después a la vuelta me de la pausa. A la vuelta de la pausa, entonces, réplica de Iván Moreira y le damos turno también a... no se vaya, senador Moreira, no se enoje. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Ya, mira, yo no voy a replicarle, le voy a dar antecedentes. El Instituto de Derechos Humanos ha presentado, y quizás tienen que haber otras miles más, pero por lo menos el Instituto de Derechos Humanos, 2.400 querellas por atropello a los derechos humanos. Yo le he preguntado al Instituto de Derechos Humanos, le he preguntado a la Fiscalía, ¿cuántas personas han sido condenadas? ¿Dónde está la presunción de inocencia? Y yo le diría que con los dedos de las manos. Entonces, tratar de decir que la cultura de carabineros es una cultura o una vocación o un hábito de no respetar los derechos humanos es una mentira, porque Carabinero ha hecho los esfuerzos necesarios, puede faltar mucho por delante. Entonces, hoy día que se esté cuestionando mis dichos políticos, yo lo he dicho claramente, yo no voy a felicitar a alguien que amenace a otro, pero esto es política, y cuando uno se expone a hacer declaraciones
provocativa, no puede transformarse después en una víctima. Fíjese que yo podría ir en este minuto a los tribunales de justicia a pedir algún tipo de protección por la cantidad de amenazas que he recibido en el Twitter, pero yo no ando llorando por eso, es parte de mi vida. Y yo no estoy trivializando el tema, ni estoy bajándole el perfil, ni estoy minimizándolo. Le estoy diciendo que cada uno tiene que tener en política el comportamiento adecuado, y si no lo hace en los términos que corresponden, bueno, se expone a ciertas situaciones. Enrique, a mí me parece que... Marco Enrique, ¿qué opina al respecto? No, varias cosas. Yo creo que Montserrat, que aquí estamos mezclando peras con manzanas, porque estaba leyendo Twitter y creo que a veces no vivimos en Chile, sino en Tontilandia, una especie de otro país, de la tontera. Evidentemente que si condenamos todos cualquier amedrentamiento con denuncias graves y serias a esa fiscal, no hay ninguna duda de eso. El tema es otro. Es por un lado lo que dice la diputada Joe Mans, que me parece de toda justicia. Carabinero ha violado los derechos humanos, es un dato. Y no es correcto que Moreira tenga una gran pasión y comprensión hacia la institucionalidad de Carabinero y no hable de Venezuela día por medio. Mire, los derechos humanos son una tragedia en el mundo entero y Carabineros de Chile está desafiado, y lo dice bien la diputada, deben responder y deben ser investigados. Bien que la fiscal investigue a ese carabinero. Solo digo que una vez que uno condena eso, también convengamos que es una pena que tengamos algunas fiscales sin deber de objetividad, sin el rigor de apego a la ley, porque tener fiscales serios es fundamental para la democracia. Vivimos en la era de la desconfianza, no de la confianza. En tercer lugar, evidentemente que aquí no es lo mismo, Moreira, que nos amenazan. Yo también estoy amenazado todo el día por Twitter, por tu WhatsApp, pero hace años que me amenazan. Hace años que Carabineros toca el timbre aquí y la PDI para amedrentarme. Hace muchos años, que ha ocurrido varias veces y después me dan unas explicaciones truchas. Hay una diferencia, Moreira. Esta fiscal está en un proceso de investigación, esa es la diferencia. Tú y yo somos animales políticos y estamos sometidos a esto y nadie nos obliga a esto. Es gravísimo, denunciémoslo. Yo te digo la verdad, hace muchos años que dejé de denunciar la cantidad de amenazas que recibo porque no las creo, lamentablemente, hasta que un día ocurran. Pero me parece que sin llorar esto. Esta fiscal, que yo creo y la critico por falta de objetividad, por arbitraria, por proteger al establishment, por ser una fiscal del sistema y no una fiscal de la justicia, que eso es otro tema, creo que hoy día no merece ningún asomo de duda, que no quede la mínima duda. No corresponde el amedrentamiento. Eso sí, Montserrat, convengamos que si hubo un delito, ¿por qué no lo arrestaron? Esa es la pregunta que yo hago. Ahora, como ella dice que hay otras amenazas, yo le creo. No tengo por qué no creerle, como pido también que me crean. Cuando les digo que hemos sido amedrentados muchos y muchos liderazgos políticos sin llorar, si quieren miren mi Twitter. A mí no solamente me acusan de usted que era terrorista, etcétera, hay amenazas de muerte. Respecto a la fiscal Chong, está sangrando por la herida porque tiene que ver con tu proceso judicial. Pero finalmente es por eso, más que decir que es una fiscal que ya está sesgada, eso es distinto, que de alguna manera tú eres demasiado cercano como para opinar respecto a la fiscal Yomas y el resto de su proceder judicial. Yo no. Mire, Montserrat, mire, una ubicación nomás, Montserrat. No me parece correcto usted desangrar por la herida. Yo por eso le dije en la respuesta anterior, creo que no la escuchó, debe estar malo el audio, fui bien explícito, que me inhabilitaba de opinar porque yo le decía que yo tengo denuncias contra ella. Ahora usted no me puede pedir que me quede callado en un debate al que usted me está invitando. No me diga que sangro por ninguna herida. Estoy hablando objetivamente. Fui candidato a presidente, quise ser jefe de Estado, no lo fui porque no gané. Y tengo capacidad perfecta de discernir el deber de condenar un amedrentamiento y también de decir, porque es un sujeto público, los fiscales no son niños que hay que proteger, son fiscales muy bien remunerados, desbordados. Yo le quiero decir, es más, me junté con la Asociación de Fiscales hace años para que haya más fiscales. Estoy completamente a favor. Lo que no me parece es que se politice una parte de la fiscalía con agendas. No quiero en eso seguir abusando del tiempo de Chilevisión para hablar de los chilenos y no de esto. Hoy yo quiero que se resuelva y se aclare en Chile lo que pasó con ese joven que no fue caído, no se cayó por el viento, lo arrojaron. Tiene que haber en esto una investigación y una condena. Montserrat, no es un tema de proximidad, es un tema de objetividad. Le he dado datos que usted no puede rebatir. Le he mandado a su canal, si quiere lo puede mostrar, el video de ella misma en su doble arbitrariedad. Si quiere lo muestra y me dice si estoy sangrando por la herida. Son datos. Hoy me pasó a mí. No es tan terrible decir que uno sangra por la herida, en todo caso. Le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, Montserrat. Es por el bien de usted y por el bien de Chile. Que tengamos fiscales serios. No encuentro nada terrible decir que uno sangra por la herida. Uno inhabilite a alguien. Yo sí, claro, yo tengo denuncias que son hechos de doble estándar de ella, pero no es el tema hoy día.
policía. Ella ha sido amenazada, merece toda la protección del Estado de Derecho y también no es el tema, pero igual que si ella dice. tuitea y participa en el debate público es derecho a réplica. Pero Marco, el derecho a réplica garantizado. No es el tema, pero igual lo dice. El tema igual y en la intervención anterior que tú señalaste dijiste todos los problemas que tenías con la fiscal Chong porque era la fiscal a cargo de tu caso, así que no creo que sea muy desubicado decir que era sacrapulería. Guillermo Ramírez. No son problemas. Montserrat, no son problemas. No, Montserrat, no son problemas. No son problemas personales. Es el Estado de Derecho, Montserrat. Aprenda y entienda que se trata de la justicia, no de mí. Si no le hablo de mí, le hablo de la justicia. No me digas que aprenda. Pero no digas que aprenda, que sale muy feo. Guillermo. Pero lo encuentro increíble. O sea, usted da su pregunta, afirmación, uno se la rebate. Yo creo que si uno participa como periodista en debate público, tiene que aceptar la réplica, Montserrat. Marco, no pelees conmigo. No me censures. Yo no estoy solo preguntando. No estaba reafirmando. No, yo respondo, pero en tono de pregunta ya, pero Marco, quiere se transforme algo entre los dos. Si nos conocemos de chico, ya. Guillermo Ramírez. Agregan opiniones, se las respondemos, dicen que eso es Guillermo. insuficiente. Es la réplica. Vamos al debate cuando quiera. Guillermo. En un hecho inédito y que probablemente no se va a volver a repetir nunca más, voy a defender en esta pasada a Marco Enrique Gominami. Yo quiero dar una prueba respecto de que la fiscal Chong no ha sido objetiva y de que aquí puede que hayan otros intereses distintos a la persecución de la verdad. Fíjate, Montserrat, que en la resolución que ordena la detención de este carabinero, que dictó la jueza del séptimo juzgado de garantía de Santiago, la jueza Carolina Gajardo, ella fundamenta la detención en la denuncia que hace la Fiscalía. Y lo que ella dice es lo siguiente, voy a leer, son 4 líneas. Dice, la Fiscalía fundamenta su petición, en los siguientes antecedentes. Que el día 2 de octubre de 2020, en horas de la tarde, en el sector del Puente Pío IX de la comuna de Santiago, a raíz de unas manifestaciones, Carabineros comienza a avanzar desde el Parque Forestal hacia el puente. En dicho contexto, un funcionario de Carabineros toma por las extremidades a un menor, agarrándolo de sus pies, lanzándolo por sobre la baranda, cayendo hacia el río Mapocho, resultando con múltiples fracturas. Este es, Montserrat, lo que dijo la Fiscalía para pedir la detención del carabinero, que lo persiguieron, lo agarraron de las muñecas, lo agarraron de los pies y lo lanzaron al río Mapocho. Entonces, mi pregunta es, Montserrat, esto es lo que gatilló la detención del carabinero. Acá lo que hay por parte de la fiscal, cuyo deber es investigar y cuyo deber es ser objetiva. Acá hay un ánimo de llegar a la verdad, o acá hay un ánimo de establecer una cierta verdad política, o generar un cierto impacto, o de generar un cierto escenario o ambiente político. Fíjese que aquí a la fiscal Chong le dio lo mismo la verdad. Dijo algo que hoy día todos sabemos que es absolutamente falso, que fue lo que motivó la detención del carabinero. Pero no, y no solamente a la fiscal Chong no le interesa Guillermo, la verdad. Montserrat, un segundo. Guillermo, no solamente a la fiscal Chong no le interesa la verdad. Eso es parte de la investigación. Exactamente, pero ver cómo fue empujado el joven es parte de la investigación. Vale. Okay. No tenemos la verdad como señalas tú. Todavía. Sí, pero tú cuando partiste este debate, partiste diciendo que íbamos a hablar sobre el caso de el menor que fue empujado, tú usaste esa palabra, por carabinero. Entonces, entonces veamos también si eso es verdad. Quizás lo tomó por la muñeca y los pies. Los videos que se ven desde atrás muestran claramente que nadie lo tomó ni por los pies ni por las muñecas, pero si ese video no es suficiente para la prueba, esa cámara lo muestra claramente, nadie lo toma por las muñecas y los pies. Pero en fin, Montserrat, la oposición rápidamente, antes de conocer la verdad, antes de saber cuál es el resultado de la investigación, anuncia una acusación constitucional contra el ministro Pérez. De nuevo, aquí la política por sobre la persecución de la verdad. Entonces, ¿sabes qué? Después del caso Maureira, después del caso del centro de tortura en el metro, que resultaron ser todos falsos, pero que generaron una gran movilización política y comunicacional, no hemos aprendido nada. Y parte de la crisis en la que estamos es que nuestras instituciones no están haciendo la pega. Y aquí a nadie le importa la realidad de los hechos, a nadie le importa la verdad. Aquí lo que importa es cómo de cada situación yo saco mayor provecho político. Y yo a eso me niego, porque ese es el deterioro de la política hoy día. Mi posición es súper simple. Acá que se investigue. Y si resulta que efectivamente se lanzó con dolo, hay un homicidio frustrado, ese carabinero tiene que ir a la cárcel. Pero hoy día,